Ya comienza el programa que da color a tu vida, un espacio donde compartiremos contigo la alegría del encuentro con el Señor. Con ustedes, Caminando de Colores. Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos en su programa Caminando de Colores, un programa del movimiento de Cursillo de Cristiandad, que viernes tras viernes desarrollamos con mucho amor para cada uno de ustedes, mis hermanos. Muy buenas noches, King, Ezequiela. Buenas noches, ¿cómo estás, Odalis? ¿Cómo están, chicos? Yo estoy, como siempre, yo estoy feliz. Este es mi primer programa del año. El programa anterior no pude acompañarlos y era prácticamente ya el primer programa del año, pero para mí es este y estoy agradecida de Dios, agradecida de que me haya podido compartir, permitido compartir con todo ese pueblo de Dios que viernes tras viernes pues nos sintoniza a través de nuestra emisora Vida FM y nos escucha y todavía desde nuestras casas. Ya llevamos un buen tiempo en nuestras casas, pero felices y agradecidas y haciéndole la lucha. Así que para adelante. Así mismo es, y yo comparto esa alegría de Odalis y de Kim, porque es que tener la oportunidad de servirle al Señor y tener, señores, esa audiencia que viernes tras viernes nos acompaña para este programa, como bien dijo Odalis, que lo preparamos con mucho amor para todo el pueblo de Dios. Claro que sí. Y este viernes, mis hermanos, tenemos un súper tema, como cada viernes, y es desafíos de la iglesia y rol del cristiano en tiempo de pandemia. Y es que si bien es cierto, mis hermanos, por el coronavirus, nosotros nos hemos visto obligados a repensar nuevas formas de evangelización, la iglesia también, habilitando distintas propuestas digitales para llevar la buena nueva a los fieles. Es importante reconocer que como iglesia no estábamos preparados. Sin embargo, nada nos detuvo para dejar de llevar el mensaje del Señor y cumplir con nuestro compromiso como bautizados. Así es, Odalis. ¿Quién nos diría que en enero del 2021 íbamos a estar haciendo un programa donde nos replantearíamos nuestros retos o nuevos retos en este 2021? Pero así es, la imposibilidad de reunirnos de forma presencial como iglesia para celebrar la Eucaristía y las actividades de los movimientos y agrupaciones nos ha permitido comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos. También se convierte para nosotros como cristianos en un desafío para la misión de la iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, imagínate, eso me toca a mí totalmente, el aislamiento, todo eso nos interpela y esta realidad, lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, nos está dando la oportunidad de relacionarnos cada vez más con los demás, porque si creen que con eso nos están aislando, pues no, nosotros como cristianos estamos abriendo brecha, abriendo puertas, viendo ver qué hacemos y de eso se trata esta noche este programa. Y es que nosotros con Cristo somos mayoría y mayoría aplastante. Así Y por es. eso en muchos programas, en esta realidad de pandemia que nos ha tocado, siempre hemos mencionado, para la gloria de Dios, que de esto nosotros podemos aprender algo nuevo. Y nuestro patrón, el apóstol San Pablo, también tuvo enfermedades, dificultades, enfrentamientos. Miren, señores, cuando yo leí en uno de sus libros que después que casi se lo linchan en el juzgado y el Señor le dice, ánimo, que ahora vamos para Roma. Así también el Señor nos lo dice a nosotros, lo persiguieron, lo insultaron, estuvo encarcelado. ¿Y qué dicen sus cartas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada va a poder apartarnos del amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener confianza, porque el Señor no nos abandona jamás. Y al igual que a Pablo, también nosotros contamos con ese poder sustentador de Dios que renueva nuestras fuerzas y nos ayuda a continuar firmes en Él. Porque somos criaturas del Señor
a imagen y semejanza de Él, y cómo va a abandonar a sus hijos. Y es que para compartir este tema nos acompaña nuestro querido hermano José Monegro, dirigente del Movimiento de Cursillo de Cristiandad y también diácono, a la que le damos la bienvenida y celebramos que nos acompañe con esta noche en este programa. Así es que tienen muchos medios para poder sintonizarnos a través del dial de Vida FM 105.3 y también www.vidafm.org. También a través del canal de YouTube podrán ver el video, y que claro que sí, a través de nuestra cuenta de Facebook www.mcc.org. Muchos medios para poderse quedar con nosotros y acompañarnos, mis hermanos, como cada viernes. No pierdan la sintonía porque volvemos en breve. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo. Felicidades a ti. Feliz a ti, hermano, que nos escucha. Muchas felicidades y muchísimas bendiciones, porque están vivos, porque estamos estrenando nuevo año, porque para mí todavía estamos en el primer día del año. Así es que cada momento es importante para poder celebrarlo, y qué hermoso es vivir. Y es que nosotros queremos felicitar a unos hermanos que estuvieron y estarán de fiesta de cumpleaños. Y ellos son Dirk Van Willy, que estuvo de cumpleaños, y nuestra hermana Rosagna Herrera, también nuestra querida hermana Teresa Mora. A todos ustedes, hermanos, muchísimas felicidades. Celebramos su vida y este espacio con mucho amor para todos y cada uno de ustedes, que, como dice Dalí siempre, la vida vale la pena celebrarlo. Así es, la vida, claro que hay que celebrar y agradecer. Y yo no voy a dejar de mencionar y de darle gracias a todos esos hermanos que una vez más, a través de las redes sociales, a través de llamadas personales y de mensajes a nuestros WhatsApp, pues nos informan y nos dan reporte de que están en sintonía con nuestro programa. A doña Noris, a don Junior, a Teresa de Blanco, a Natacha, Ángela Medina, que estoy segura que va a ver este programa. Junto con todos sus hijos, a Fernando, a Isabel Laura, a Orlando, a doña Luisa, a Santiago Liriano, que estuvo de cumpleaños. Muchísimo cariño para ti, Santiago. Y también es motivo para mí de manera particular de agradecer que este miércoles que pasó estuvo de cumpleaños uno de mis 4 ángeles, María Fernanda. Así que yo quiero aprovechar este medio para dar un agradecimiento enorme al Señor por haberme regalado ese ángel que tenemos en nuestras vidas, en mi familia. Así que para todos ustedes, un abrazo muy, muy grande de Caminando de Colores. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo. Felicidades a ti. Y hoy vamos a ver el tema desafíos de la iglesia y el rol del cristiano en tiempos de pandemia. Y nos acompaña nuestro hermano José Monegro. José Monegro, bienvenido a tu programa Caminando de Colores. Hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos ánimos en este nuevo año? Muy bien, muchos retos nuevos para el 2021, deseándole a todos ustedes, a todos los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad y a todos los hermanos que nos escuchan, que este 2021 sea un año de recuperar parte del tiempo que hemos invertido en otras cosas, porque el año 2020, como dicen algunos, un año perdido. No fue un año perdido, fue un año de reenfoque. Entonces, nuestros planes iniciales los pusimos a un lado para dedicarnos a otras cosas, y ahora esperamos que en el 2021 retomemos gran parte de esos planes que teníamos para el 2020. Amén. Y yo sé que hubo un plan que tú tenías, para gloria de Dios, y se cumplió. Yo quiero que tú nos cuentes, porque tu ordenación diaconal fue ahora, reciente, en el año 2020, en medio de esta pandemia. ¿Cómo viviste esa experiencia? En plena pandemia fue uno de los retos que nos trajo el 2020. La ordenación se estuvo postergando
por varios meses como consecuencia de la pandemia, hasta que el arzobispo decidió que en agosto, 29 de agosto, pues ordenara al primer grupo de diáconos del Distrito Nacional. Y nos ordenamos con todos los protocolos que ya mandaba el año de la pandemia del COVID. Y fue una experiencia interesantísima. Pocas ordenaciones se habían realizado en medio de la pandemia. Esa fue una de las primeras que se hizo. La primera fue la ordenación episcopal de Monseñor Marte, de Castro Marte, Jesús Castro, en Higüey. Y esta experiencia también fue bastante interesante, ordenar a un grupo de hombres, 40, 30 y tantos, 20 y tantos hombres, que nos ordenamos diáconos en medio de la pandemia. O sea, uno de los retos que la iglesia ha tenido y de las adecuaciones que hemos tenido que hacer en nuestras actividades pastorales. Es que el Señor siempre nos auxilia con su Santo Espíritu. Y qué bueno que el Señor permitió este reto cumplido. José Monegro, entrando en materia, háblanos qué es una iglesia a distancia en tiempos de pandemia. Mira, ese es un término que se está utilizando mucho, de iglesia a distancia. Y yo creo que es me gustaría cambiar el término por el término de recortando distancias. Porque si bien es cierto, muchos de nosotros que nos queremos, que estamos acostumbrados a vernos físicamente, a tener contacto, hemos tenido que hacer una pausa, pero sí hemos aprendido a evangelizar en la distancia y también a evangelizar utilizando instrumentos modernos que teníamos ahí. Muchos no lo usábamos, muchos estaban ahí a nuestra nariz, no le veíamos ninguna utilidad, y la hemos empezado a utilizar para acercar personas y evangelizar hermanos que o estaban muy lejos o simple y llanamente no teníamos las oportunidades de tener esa cercanía. Por ejemplo, en el movimiento de Cursillo de Cristiandad, que cada mes realizamos las ultrellas. Ha sido maravilloso la cantidad de charlistas que están yendo a nuestras ultrellas, que están en sus países. Hemos tenido ultrellas con personas que están en Argentina, personas que están en México, personas que están en El Salvador. Entonces, ese evangelizar en la distancia es, en realidad, un evangelizar acortando distancias. Eso me gusta, y es que tenemos que inspirarnos en el Espíritu Santo, y gracias por corregir eso, porque es que al final nosotros, los hijos de Dios, siempre estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nos ha tocado vivir este tiempo, y fíjate cómo bien has resaltado, cómo hemos enriquecido este proceso de evangelización. Sin embargo, Monegro, ¿cuáles entiendes tú que son los mayores desafíos que está enfrentando nuestra iglesia en estos momentos dentro del marco de la pandemia? Yo creo que uno de los principales desafíos que estamos enfrentando todos los cristianos, es no perder de vista una de las bienaventuranzas de Jesucristo, de la bienaventuranza, no, de uno de los sermones de Jesucristo, cuando dice, estuve enfermo y fuiste a visitarme. Con los cristianos, nuestros hermanos, se han caracterizado siempre por estar al lado del enfermo. Pero ¿qué resulta? Que esto es una pandemia donde tenemos una enfermedad que es altamente contagiosa, donde acercarse al otro es poner en riesgo su propia vida. Entonces, el gran reto es cómo conservar nosotros nuestra salud, que es una responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, preservar nuestra salud, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo debemos preservarlo en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo conservar nuestra salud sin separarnos de un hermano que tiene una enfermedad que es altamente contagiosa? Muchos de los milagros que están consignados en el Nuevo Testamento fue justamente Jesucristo acercándose a leprosos. ¿Por qué la lepra era la enfermedad que en el Nuevo Testamento se señala como una
de las acciones cúlmenes de Jesucristo en su milagro, porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa y no había cura. Entonces nosotros tenemos un COVID que es una enfermedad altamente contagiosa y no hay cura. La lepra en aquel momento se veían manifestaciones físicas. Ahora el COVID, tú no ves manifestaciones físicas. Tiempo después, tú tienes síntomas. Pero tenemos ese reto, pero es un reto que Jesucristo nos ha indicado el camino. ¿Cuál ha sido el camino que Jesucristo? No tener miedo. El no tener miedo es protégete, cuídate, pero no abandones al enfermo. Y ese es un gran reto, porque es un reto mayor, porque es un reto que implica la utilización de la ciencia. La ciencia nos ha dado los instrumentos para nosotros protegernos. ¿Cuál es el instrumento? Usar mascarilla y tener una distancia. Yo sé que yo debo estar a por lo menos 1,5 metros de una persona que tiene COVID. Entonces, esos instrumentos yo debo manejarlos para acompañar al enfermo. Eso es un reto. Segundo reto. Con el tema del distanciamiento y el confinamiento en el que nosotros nos hemos visto obligados y que como cristianos debemos cumplir, entonces, ¿cómo mantener viva la llama en una iglesia que es fundamentalmente comunidad? Entonces, nosotros distanciados, nosotros en nuestras casas, ¿cómo mantener viva esa llama de hermandad en una iglesia que está fundamentada en la comunidad? Eso es uno de los retos que nosotros tenemos. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, que hemos recurrido al ingenio. Por ejemplo, el Movimiento de Cursillo de Cristiandad ha hecho uso intensivo de todas las redes sociales para mantener viva la escuela de formación. Nos reunimos cotidianamente todos los lunes a través de esas herramientas. Nos mantenemos en comunicación. Mi grupo, mi comunidad informal, el grupo de amigos, de parejas, cada cierto tiempo nos juntamos por WhatsApp y rezamos el rosario. O sea, esos son de los retos que nosotros tenemos. Y el tercer reto importante es la solidaridad. Mucha gente han perdido su trabajo, mucha gente han perdido sus negocios, su modo de producción para vivir. Entonces, ahí nosotros los cristianos tenemos que mostrar esa solidaridad de los cristianos. Son 3 grandes retos que tenemos nosotros los cristianos en tiempos de pandemia. Así es, Monegro. Yo anoche conversaba, como bien mencionaste, de la Escuela de Dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Yo mencionaba que pues el encargado de nuestra escuela, junto con el director y todo el equipo que organiza esa mecánica, ha tenido que realmente, como decimos nosotros, sacar de abajo y a ponerse creativos, porque para mantener un grupo grande de personas como el que anoche asistió a la Escuela de Dirigentes y mantenerlos unidos y entusiasmados, realmente es un gran reto que podría decirse un reto cumplido en cuanto a esa parte. Pero ahora yo te quiero preguntar, ¿cuáles cambios espirituales y prácticos, si lo ha tenido, si para ti crees que lo has tenido, crees tú que ha tenido que enfrentar la iglesia para adaptarse a este tiempo que estamos viviendo? Mira, yo creo que la iglesia sí ha tenido que adecuarse a una realidad que nos hemos visto forzados. Y eso nos ha llevado, uno, a dimensionar la oración. Yo creo que nosotros como cristianos, la pandemia nos ha obligado a dimensionar la oración, nos ha llevado también a dimensionar el compartir en familia, la oración en familia. En el Movimiento de Cursillo de Cristiandad, nosotros insistimos mucho en que tenemos que evangelizar nuestro entorno, la gente que están más cercanas a nosotros. Tenemos que compartir esos valores cristianos. Eso, pero también con mucha frecuencia nos hemos descubierto nosotros en profunda oración en la soledad. Entonces, eso son de las cosas que nosotros como iglesia persona, hemos tenido que ir valorizando y rescatando, pues son valores propios del cristianismo, de nosotros los cristianos, que por la misma sociedad tan bulliciosa hemos ido perdiendo, ahora hemos ido rescatando. Ahora, como institución, yo creo que la iglesia como institución ha tenido que transformarse
y volcarse en el uso de las nuevas tecnologías. Tradicionalmente, la iglesia es lenta en la adopción de las nuevas tecnologías de comunicación. Fuimos tímidos en el uso de la imprenta. También fuimos tímidos en el uso de la televisión para evangelizar. Sin embargo, cuando lo asumimos con tanta firmeza que nos convertimos entonces en paradigma para el mundo. El uso de ninguna institución ha utilizado más el libro que la iglesia. Ninguna institución ha sido más eficaz en el uso de la televisión y la radio para evangelizar. Entonces, eso mismo nos estaba ocurriendo con los medios modernos, los medios digitales. Estábamos lentos, rezagados. Sin embargo, todos ustedes han visto ahora como de repente en todas las parroquias están transmitiendo las misas por YouTube. Ustedes ven un sacerdote de 70 y pico de años con su micrófono y su celular al frente, orando en comunidad. Ustedes ven retiros que se han hecho en Zoom, en Teams, con todas esas herramientas. Entonces, eso aceleramos el uso de las herramientas que nos da la tecnología de la era de la información para ponerla al servicio de la información. Un proceso que íbamos muy lento nosotros como iglesia. En el movimiento de Cursillo de Cristiandad, ustedes recuerdan que habíamos tenido que hacer muchos talleres y la gente decía, no, que yo no sé, que yo no tengo Twitter, que yo no sé usar Facebook. Ahora todos lo estamos usando y lo estamos usando intensamente. Así es. Yo sé que la conversación está muy interesante, pero vamos a parar unos segunditos para un mensaje comercial y volvemos en breve. Que nadie se mueva de su asiento. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. La Casa San Pablo pone a disposición de los diferentes movimientos de Iglesia Católica y el público en general el alquiler del auditorio de la Casa San Pablo con capacidad para más de 1,200 personas, así como diferentes salones multiusos. También ofrecemos el alquiler de nuestra casa de retiro por un día o todo un fin de semana. Contamos con planta eléctrica y amplio parqueo. Recuerda, si necesitas el auditorio, la casa de retiro o cualquier otro salón, en Casa San Pablo está la solución. Más información, llámanos al 809-530-4346. Continúa Caminando de Colores. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí en su programa Caminando de Colores. Para aquellos que nos están sintonizando a partir de este momento, estamos hablando con nuestro hermano José Monegro. Un tema muy interesante, desafíos de nuestra iglesia y rol del cristiano en tiempos de pandemia. Y siguiendo con el tema de la iglesia, José, ¿cuál ha sido el enfoque pastoral de la iglesia en este tiempo de pandemia, en estos meses que hemos vivido? Mira, yo creo que el Papa Francisco ha sido un gran guía. Yo siempre he dicho, la iglesia tiene los papas que necesita en el momento que necesita. Justamente tenemos esta pandemia, nos encontró con un papa que es muy abierto a la comunicación. Juan Pablo II, el maestro de la comunicación, pero tenemos a un Papa Francisco que es muy abierto y que empalma rápido con los fenómenos que está viviendo la humanidad. Entonces yo creo que en ese sentido, recuerden que nosotros nos tocó la pandemia suspender las actividades presenciales de la Semana Santa. Sí, ahí empezamos. Prácticamente ahí empezamos, o sea, fue un choque. Semana Santa sin ir al templo, Semana Santa sin juntarnos a meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Sin embargo, el Papa Francisco hizo de esa Semana Santa una Semana Santa especial, porque nos hizo enfocarnos
en el que sufre, nos hizo enfocarnos en el enfermo, nos hizo enfocarnos en el vulnerable. Bueno, pues nos recordó el Sermón de la Montaña en la Semana Santa con este tema de la pandemia. Pero también ha servido para replantearnos como iglesia el rol de muchas instituciones dentro de la iglesia y el rol de cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta semana el Papa Francisco emitió una carta de motu propio donde modifica un artículo del Código Canónico en el cual se permite ya la institución del sacramento del acolitado y del lectorado en mujeres. En la praxis, por ejemplo, en República Dominicana, muchas mujeres han asumido roles de relevancia dentro de la iglesia y tienen ese rol. Este paso, aprovechando todo esto, el Papa Francisco da ese paso porque justamente ya hemos visto que hay que tener ministro instituido para atender grupos pequeños en países muy poblados. Tú tienes parroquias donde el territorio de esa parroquia, que hay un párroco, un vicario y 2 diáconos, tiene 30,000 habitantes. Y no hay forma humana de atenderla a cada una. Entonces, hay muchas mujeres han asumido el rol de eso que nosotros le decíamos, en el Cibao le decían presidente de asamblea. Que en la práctica asumieron esos roles. El Papa Francisco dice, miren, hay una serie de cosas que las mujeres están en capacidad de hacer, que están haciendo, pues vamos a instituirla como consagrada para ese ministerio. Y eso es una apertura que ha sido como consecuencia de nosotros descubrir de que tenemos que atender ovejas, rebaños cada vez más pequeños, con menor cantidad de ovejas. Entonces hay que repartirse mucho más la carga. Yo creo que el Papa Francisco, como cabeza de la iglesia, ha sido realmente una gran ayuda en el enfoque pastoral de todas las iglesias del mundo, en todos los países. Yo creo que él un poco ha dictado, a pesar de la independencia que tiene cada iglesia en sus países, él ha dictado esa, con su forma, con sus mensajes, ha dictado un poco la línea y pues hasta cierto punto, no sé si tú me corriges, facilitado un poco la cosa, ¿verdad? Claro, totalmente. Ha allanado el camino para que nosotros transitemos esta vía de pandemia con menos dificultad pastoral. Monegro, la naturaleza humana a veces impide que uno pueda asumir cambios. ¿Crees tú que estas plataformas digitales nos están ayudando a crecer a los movimientos, a todos nosotros como cristianos en la fe? Mira, las plataformas digitales, como todos los instrumentos, van a depender del uso que nosotros le demos. O sea, las plataformas están y han estado ahí y estarán ahí. Está en que nosotros, como cristianos, las sepamos usar para la misión fundamental nuestra, que es evangelizar. Que nosotros nos dispongamos a aprender a su utilización y que nosotros nos dispongamos a utilizarla para evangelizar. Es como el cuchillo. El cuchillo no tiene utilidad ni buena ni mala. Está, ¿qué uso tú le das? Tú lo puedes usar para preparar alimento y quitar el hambre a ti y a los otros, pero también está para quitar vidas. Tú lo puedes usar para quitar vidas. Está el uso. Entonces, yo lo que creo es que nosotros como cristianos ahora en la pandemia hemos descubierto que este instrumento de la modernidad puede utilizarse y puede ser eficaz para evangelizar. Nosotros nos vivíamos quejando de que las redes sociales se divulgan, en internet cuántas vulgaridades se divulgan, pero de repente nosotros hemos visto, pero espérate, si nosotros usamos eso para divulgar nuestro mensaje, estamos generando espacios para que la gente que accede al internet o que utiliza las redes sociales tengan contenidos sanos y no lo dejamos eso solamente a la que utilizaban para
transmitir contenidos que no van conforme a nuestra filosofía. Entonces, eso lo aprendimos ahora con la pandemia. Entonces, ya yo dudo que nosotros soltemos estas herramientas para el uso que nosotros como cristianos entendemos que se le debe dar. Has comentado en el transcurso del conversatorio que hay muchos movimientos que se están reuniendo de manera digital. Tú mismo comentas que a través del movimiento de Cursillo de Cristiandad nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Tú crees que toda esta forma, esta modalidad, esté dando lugar a una iglesia más participativa? Mira, la iglesia es participativa. O sea, la esencia de la iglesia es ser participativa. Pero, tal como la pregunta que tú haces, nos da un instrumento más para ir cerrando espacios en la que no estábamos siendo participativos. Entonces, ahora nosotros tenemos un instrumento adicional para hacerla más abarcativa. Y vuelvo, le pongo el ejemplo que le ponía al principio. Habían muchas actividades, nosotros no podíamos realizarla con las personas que quisiéramos que transmitiera un mensaje porque estaba muy lejos. Sin embargo, de repente nos damos cuenta que ya ahora estamos muy cerca. Quizás ustedes van a ver momentos en que usted, un hermano, necesita un contacto con el asesor espiritual y el asesor espiritual está en Pedernales, pues ya se podrán ver la cara y podrán conversar y ese asesor espiritual darle seguimiento y él siguiendo con sus actividades en Pedernales y tú aquí en Santo Domingo. Entonces yo creo que además que, como le decía, nos permite evangelizar a la distancia, estrechando las distancias, también nos permite hacer una iglesia que por esencia es participativa, cerrar esos espacios de exclusión que por dificultades físicas y de distancia nos dificultaban ser tan participativos como nosotros estamos llamados a que sea. Y en ese mismo contexto, Monegro, sobre la participación de todos los cristianos, ¿cuáles son los desafíos de aquellos que no tienen el acceso a las tecnologías y por ende no pueden participar de las actividades de la iglesia? Encontrarse consigo mismo y con un Dios que está en todas partes y hacer comunidad con su entorno más cercano. Por eso, en la iglesia hay de todo. Recuérdense que en la iglesia tenemos desde tiempos inmemorables, tenemos, por ejemplo, los monjes de clausura. Sí. O sea, eso han estado aislados sin COVID, sin peste bubónica, sin nada, porque esa es una vocación que tienen y el aislamiento para orar por la humanidad es su vocación. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, por ejemplo, los que no tengan acceso a tecnología para socializar con su comunidad amplia o tienen dificultades para socializar con su comunidad amplia, pues entonces centrarse en sí, consigo mismo, en sí mismo y estrechar esos lazos con Dios. Cuando tú vas a un retiro, normalmente tú empiezas teniendo un encuentro contigo mismo, luego sigue teniendo un encuentro con Dios y finalmente termina teniendo un encuentro con tus hermanos y con los demás. Entonces, si tú no tienes la posibilidad de tener esa interacción utilizando la tecnología, porque carece de ella, porque no llega a tu comunidad, que aquí hay muchas comunidades donde no llega el internet, donde hay problemas de interconexión, pues siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos y tener un acercamiento y de oración con Dios, que ese sí, que tiene 4G, 5G, 6G y 7G para comunicarse sin interferencia con nosotros. Ese sí. Tú me recuerdas que yo le digo a los chicos de catequesis que fíjense que Dios es tan tecnológico que el lenguaje es la nube. O sea, ¿dónde está todo en la nube, señora? O sea, el Señor es sumamente tecnológico. Entonces, vamos en esa línea, definitivamente. Sin embargo, José, ¿tú crees que con todos estos desafíos, estas situaciones,
Habrán hermanos que en vez de conectarse, se desconecten de la fe. Sí, 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 claro. Y está pasando. O sea, y está pasando. Por eso decía que uno de los retos que nosotros como cristianos tenemos es justamente que no se marchite esa luz de nosotros como iglesia en el mundo, porque sí está ocurriendo que mucha gente, tú sabes que cuando tú te desbordan los problemas, tú tienes dos actitudes. La actitud de Pedro, que cuando falla y se siente atribulado, eh, se repensó y se acercó más a la misión de que Cristo le había puesto sobre sus hombros. Incluso para Pedro fue un momento muy difícil cuando él se descubrió traicionando a Jesús o negando a Jesús. Entonces, tenemos esa actitud de repensarnos y acrecentar nuestro compromiso con Dios. Y la otra actitud, la de Judas, de que se descubrió traicionando a Cristo y se quitó la vida. Entonces, son dos actitudes en las cuales nosotros nos vemos permanentemente tentados, la de Pedro o la de Judas. La de Judas no por lo de traidor, ni la de Pedro porque negó, sino por lo que la actitud en el momento de dificultad que ellos vivieron por situaciones que ellos mismos habían provocado. Entonces eso mismo pasa cuando las situaciones no las provocas tú, como es el caso del COVID, no la provocas tú, pero también tenemos esas dos mismas actitudes, o acercarnos más a Dios para sobrellevar las dificultades, o embuirnos en las cosas del mundo y en creernos que nosotros solos somos capaces de enfrentar situaciones difíciles que se nos presentan como esta. Entonces, definitivamente sí, hay mucha gente que su fe está tambaleándose. Por eso nosotros los cristianos tenemos que acompañarla. Cuando por el COVID fallece un familiar cristiano, ¿tú crees que nosotros no tenemos la tentación y lo hacemos hasta de cuestionar a Dios? Que es muy usual que nosotros cuestionemos a Dios porque pasaron cosas que no me agradan. Eso es muy usual. Entonces ahí debemos estar nosotros los cristianos para orientar, para acompañar en el dolor a esa persona y también para hacerle ver que la voluntad de Dios a veces es confusa para nuestra mente, pero al final de cuentas, Jesucristo busca la salvación de todo y hay que poner las cosas en manos de Dios. Eso no es fácil, no es fácil. Por eso nosotros los cristianos tenemos ese gran reto. Y somos muchos los cristianos que nos preguntamos cuando me quiebra el negocio, pero Dios, yo he trabajado honestamente toda la vida y como que el negocio me quebró por eso. Entonces, dan esos cuestionamientos surgen y mucha gente su fe se ve atenuada. Pero también están los que su fe se fortalece. Con Cristo y yo mayoría aplastante, fortalece y echan para adelante. Y eso ocurre. Recuerden que en los momentos difíciles de la historia es donde más santo la iglesia ha dado. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Cristo se acrecenta en esos cristianos que creen en Él. Wow, maravilloso. Sabes que escuchándote de ese momento de queja que nos toca, es bueno recordarles a los hermanos siempre ese Santo Rosario, especialmente, bueno, todos los misterios, pero especialmente el misterio doloroso, porque ver a Cristo humillado en la cruz, cargando la cruz, muriendo, uno en ese momento quizás entendía el que lo seguía. Cierro los ojos porque es como que me voy siempre a ese momento. Óyeme, se acabó todo aquí. Sin embargo, no, tenemos los gloriosos. Y como cristianos tenemos esa oportunidad de resucitar con Cristo. Y en esa misma línea, Monegro, ¿qué oportunidades tenemos nosotros como cristianos para llevar esa buena nueva del Evangelio de forma digital? Mira, tenemos, aprovechando esa reflexión que tú hacías con la pregunta,
para que se pudiera producir la resurrección, debió producirse la muerte. Y para que se produjera la muerte, debió producirse el camino al Calvario. Y sin ese camino al Calvario no se produce la muerte, y sin la muerte no se produce la resurrección, que es lo que marcó la historia y es lo que realmente nos puso en el camino de la salvación. Entonces, quiero acentuar esa reflexión que tú hacías, porque efectivamente, así como tenemos los misterios dolorosos en el rosario, tenemos los misterios gloriosos en el rosario. Y lo mismo tenemos que verlo nosotros como agente de pastoral. Como agente de pastoral, nosotros tenemos que ver, estamos viviendo un momento difícil. Nosotros no podemos desvincularnos de la acción social de la iglesia, porque hay mucha gente pasando trabajo, hay mucha gente pasando hambre. Entonces no podemos desvincularnos de la acción social de la iglesia en estos momentos. Pero nosotros lo que somos fundamentalmente agentes de pastoral. Esa acción social que nosotros tenemos que acrecentar ahora, porque es una acción social no para buscar votos, no para buscar simpatías, sino para buscar almas para Cristo. Es para que el hermano que está distante no vea que José Monegro es buena gente, sino para que vea a través de esa acción social, vea el rostro de Jesucristo. Y uno tiene que opacarse para que justamente resalte la imagen del crucificado. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos que tener claro de que nosotros somos agentes de pastoral. Y como agentes de pastoral tenemos un compromiso social con el hermano que sufre. Pero ese compromiso social con el hermano que sufre es para mostrarle el rostro de Cristo. Y mostrarle el rostro de Cristo para que se convierta en un cristiano también comprometido y que a otros le muestre el rostro de Jesucristo. Wow, me gusta eso de agentes. ¿Sabes qué? Me recuerda esa frase que está en el crucifijo de nuestro salón de rollos. Capacidad de riesgo. ¿Recuerdas? O sea, Sí, claro. eso tenemos que tenerlo en esta etapa también nosotros. ¿Es posible, Monegro, que nosotros podamos, a través de esta conexión en línea, vivir verdaderamente el Evangelio? O sea, vivirlo como lo vivimos cuando tenemos la celebración presencial. Mira, la gente debe tener en cuenta lo siguiente. Los sacramentos son presenciales. Los sacramentos son presenciales. Y los sacramentos se viven presencialmente, pero también los sacramentos son vivenciales. Tú tienes que vivirlo. Yo tengo una amiga muy reverente, ella, que dice, y mira cómo el güey se jondea la hostia y estaba acabando con fulano. Una forma muy coloquial de decir que para uno vivir los sacramentos, para uno recibir los sacramentos, tiene que vivir eso que uno está viviendo. Entonces, si bien es cierto, la situación actual que nosotros estamos viviendo nos limita la presencialidad, pero sí nos facilita la vivencialidad. Tenemos que potencializar la vivencia, lo vivencial. Y tenemos que desarrollar las capacidades nuevas. O sea, de verdad que nosotros, mi grupo de la comunidad, nos juntamos por Zoom, y así le decimos, nos juntamos por Zoom, y lo disfrutamos muchísimo. Relajamos, damos cuerda. Algunos cuentan sus dificultades, lloramos con algunos de los que están pasando situaciones difíciles. Entonces, eso hay que desarrollarlo. Entonces, lo mismo también tenemos que, en nuestra acción cristiana, tenemos que desarrollar nuevos talentos. Y uno de esos talentos es transmitir la espiritualidad y vivir la espiritualidad desde la virtualidad. Es así. Nosotros, desde la resurrección de Jesucristo, hemos sido una iglesia en evolución. Y este es un paso más de la evolución. La iglesia nació con los discípulos huyendo por temor a que los romanos
agarraran preso a todos los compañeros de Jesucristo. Pero después, cuando se fue ampliando, se tuvieron que ir a la catacumba por la persecución también de los mismos romanos. Luego la iglesia tuvo que muchas dificultades internamente para ir conformando. O sea, nosotros somos una iglesia en evolución. Entonces, esto que estamos viviendo ahora es una fase más de esa continua evolución. Y dentro de esa evolución tiene que evolucionar nuestra vivencia de fe y nuestra espiritualidad. Tiene que evolucionar a los tiempos de ahora, a las circunstancias de ahora y al COVID-19. Definitivamente que es así. Escucharte, Monegro, no me hace más que pensar que definitivamente todos estos meses han sido un periodo de grandes retos, porque entre debatirnos, de tratar de ser como Pedro, de no ser como Judas y de no llegar a un tercer grupo que se me ocurre ahora yo pensando, que es el de los cómodos o el de los fríos, que es el que de los que se acomodan a esta virtualidad y de que como no te veo o no puedo estar físicamente en un lugar, pues quizás no estoy, o quizás no leo, o quizás no participo. Son momentos de grandes retos. ¿Consideras tú que el cristiano, nosotros hemos podido redescubrir la importancia de las relaciones con la comunidad en todo este tiempo? Y quizás lo digo por mí, porque me hace falta mi comunidad, me hace falta el encontrarme con los míos. Mira, Kim, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de esto, y de verdad que hasta a uno se acuerda de cómo nosotros nos juntamos, de cómo nosotros nos pasamos horas relajando y conversando. Y nosotros siempre hemos valorado esos momentos, siempre, y lo atesorábamos. Pero ahora que no lo podemos hacer, nos damos cuenta de qué tan buenos son los momentos que nosotros compartimos con la gente que nosotros queremos. Y si bien es cierto, porque yo no voy a decir que uno no valoraba eso, porque no es verdad, nosotros lo valorábamos mucho, pero ahora lo vamos a revalorizar. O sea, son cosas que ahora nosotros hemos tenido que ponerle una pausa, pero ya yo sé que eso yo no lo puedo perder, porque yo estoy viendo lo que ha ocurrido ahora que no lo tengo por el COVID. Cuando volvamos a poder juntarnos y a darnos un abrazo, yo sé que esas son de las cosas que yo no puedo perder, y entonces ahora tengo más empeño en preservarla. Seeking, la vida en comunidad nos está haciendo mucha falta. Pero, ¿qué resulta? Que nosotros como cristianos, esa falencia, esa ausencia, la suplimos con otras cosas. Esa es la ventaja de ser cristiano. En la sociedad está ocurriendo un gran fenómeno, y es que quien no tiene ese soporte de Jesucristo para suplir esa ausencia de los hermanos y de la comunidad, quien no tiene a Jesucristo, entonces está teniendo muchas dificultades psicológicas. Yo creo que nosotros vamos a empezar a vivir el tiempo de los psicólogos, porque la gente no está en sus cabales, para decirlo de alguna manera, porque no somos entes sociales, y esta situación nos está generando a nosotros trastornos, y creo que esto va a ser la pospandemia, va a ser el tiempo de los psicólogos, porque vamos a tener que dar muchas terapias para personas que van a terminar con traumas por la ausencia de la vida de comunidad. Y reitero, mucha falta nos hace la vida en comunidad, porque el cristianismo nació en comunidad. El ser humano está hecho para ser social, y nosotros los cristianos sabemos que este camino solo es muy difícil. Así es. Negro, un mensaje final para todos nuestros oyentes de cómo es posible superar todos estos grandes desafíos para llevar el mensaje de Cristo y cumplir con ese mandato como bautizados. Mira, yo decía al principio, quiero reiterarlo, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a los otros y cuidar a nosotros mismos. Esa es la primera responsabilidad. Nosotros somos responsables
de nuestras vidas y somos responsables de la vida de otros que Dios ha puesto a nuestro cuidado, que ha puesto a nuestro alrededor. Esa es la primera responsabilidad, cuidarnos. La vida es sagrada. Nosotros como iglesia tenemos una lucha con la sociedad por el derecho a vivir, una lucha contra el aborto. Pero luchar por la vida no es solamente el niño no nato, también es luchar por la vida nuestra y la de los otros nacidos. Entonces nosotros tenemos ese primer compromiso, preservar nuestra salud y preservar la salud de los otros. También tenemos el gran compromiso de preservar la salud espiritual nuestra y preservar la salud espiritual de los demás. Y ahí Jesucristo tiene sobre nosotros, los agentes de pastoral, una gran responsabilidad puesto sobre nosotros. Nosotros hemos dicho, sí, he aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Muchísimas gracias, Monegro, por habernos acompañado. Agradecemos una vez más en que te hayas dispuesto de tu tiempo para poder colaborarnos y compartir estas palabras con cada uno de nuestros oyentes de nuestro programa Caminando de Colores. A ustedes, queridos hermanos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en breve. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. La Casa San Pablo pone a disposición de los diferentes movimientos de Iglesia Católica y el público en general el alquiler del auditorio de la Casa San Pablo con capacidad para más de 1,200 personas, así como diferentes salones multiusos. También ofrecemos el alquiler de nuestra casa de retiro por un día o todo un fin de semana. Contamos con planta eléctrica y amplio parqueo. Recuerda, si necesitas el auditorio, la casa de retiro o cualquier otro salón, en Casa San Pablo está la solución. Más información, llámanos al 809-530-4346. Continúa Caminando de Colores. Y hermanos, nosotros no nos podemos ir sin compartirles estos importantes avisos. Recordarles la revista Palanca con artículos, ustedes tienen que leerlo, desde el editorial hasta lo último con punto y coma. Cuántos artículos hermosos inspirados por el Señor, escritos expresamente para ustedes. Ustedes pueden adquirir su revista llamando a la Casa San Pablo al 809-530-4346. Y la librería de colores, ¿qué decirle de la librería de colores? Parqueo. Tiene un espacio sumamente amplio que podemos mantener el protocolo, con horarios adecuados a la realidad que tenemos actualmente. Puede ir y allá usted va a encontrar regalos, rosarios, que estamos en el mes de la Madre, la Altagracia y la novena, todo lo que usted necesita. Y especialmente recomendarles el libro del mes. Oigan, qué hermoso nuestro libro del mes, Orando con la Virgen de la Altagracia, del autor John Fleury. Hermanos, ya ustedes saben, la revista Palanca y librería de colores, ese es su aviso de esta noche. Bueno, señores, ya no tenemos tiempo para más, pero sí podemos dar gracias a nuestro hermano José Monegro por habernos acompañado esta noche y a todos ustedes que se han quedado muy pegaditos a nosotros, escuchando estas reflexiones y estas opiniones de nuestro hermano Monegro sobre los desafíos y los retos que tiene nuestra iglesia. Yo pensaba mientras lo escuchaba que definitivamente, creo que esto lo he comentado en programas anteriores, hay un común denominador para la alegría, un común denominador para la paz, para la estabilidad, y es Cristo en el corazón. Nosotros, los que hemos hecho el cursillo de cristiandad,
ustedes, hermanos que nos escuchan, que quizás han tenido un encuentro a través de un cursillo, a través de otro movimiento de iglesia, o que simplemente saben y conocen de la existencia del amor de Jesús en nuestras vidas, saben de lo que estamos hablando. Definitivamente que estos han sido unos meses de retos, como dijimos, de retos y de sobre todo de muchas pruebas para algunos, quizás para ti no, para el otro sí, uno más que otros, pero han sido meses de importancia, de mucha importancia para todos. Y la presencia de Dios en nuestra vida es realmente la balanza, es el estabilizador, es el que nos dice, sí estoy contigo, sí puedes, lo único que tienes que hacer es no rendirte, simplemente piensa que yo estoy detrás de tus pasos y que tú vas siguiendo los lineamientos según lo que yo he hecho en tu vida. Así que yo les digo a todos ustedes que nos esperen el viernes que viene en otro programa de Caminando de Colores. Bendiciones.